ante tu presencia para abrir tu palabra. Yo quiero, Señor, que tú en esta hora tú dirijas mis palabras, que tú hables al corazón de las hermanitas, al corazón mío ya hablaste, Señor, pero quiero que vuelvas a hablar al corazón mío y que hables al corazón de mis hermanas de acuerdo a la necesidad que cada una tiene, de tu presencia, de tu llamado, Señor. Encomiendo, Señor, que tú dirijas todo el resto de la reunión, los irás dirigiendo y que permitas que hable de acuerdo a tu voluntad. Te doy toda la oración a ti que eres tan bueno, mi Padre Santo y misericordioso. Amén. Amén. Bueno, Amén. mis hermanas, entonces voy a compartirles pantalla. Hice unas diapositivas para que sea como más ameno. En la virtualidad son necesarias. Bien, listo. Bueno. Listo. Bueno, mis hermanas, entonces a mí me correspondió, o yo realmente leí, Primera de Samuel 13, el título que tiene, me gustaría que buscaran en sus Biblias, las abran, ¿sí? Van a estar todos los versículos aquí estructurados, pero sí es bueno que cada una tenga su Biblia abierta y vaya siguiendo la lectura y vaya siguiendo, pues, lo que vamos a ver en esta noche. Bueno, quiero que también miren este mapa que tengo aquí inicial, ¿sí? Este mapa es de los reinos de Judá e Israel. Lo miren porque tengo unos mapitas más adelantico. Quiero que centren su mirada en este momento en el Mar Muerto, porque hay algunas imágenes que están mucho más cerca y entonces se ve una partecita del Mar Muerto. Es como para que ubiquemos como el lugar donde vayan a estar las personas, pero recordando este mapita. Muy bien. Entonces, iniciamos Primera de Samuel 13. Y aquí están versículo 1 y 2. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Entonces aquí lo que nos dicen estos versículos es que tenemos ya el primer ejército regular de Israel conformado por 3,000 hombres, ¿sí? Saúl reúne a su ejército. Y él, en este momento, para este evento, él está con 2,000 hombres, estaban con Saúl en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán, hijo del rey Saúl, que sería un príncipe, dijo Lucía cuando me escuchó, y él estaba en Gabá de Benjamín. Y el resto del pueblo fue enviado por Saúl, cada uno a sus tiendas. Esa ya es como la estructura de lo que estaba sucediendo en ese capítulo de Primera de Samuel 13. Aquí tenemos pues el mapita, hay un mapa general de los reinos de Judá y de Israel, ¿sí? Donde está ese círculo rojo, es más o menos donde se están desarrollando los eventos de Primera de Samuel 13. Y tengo por aquí, creo que deben de estar viendo el cursor, tenemos a Gabá. Si se dan cuenta, por aquí en este espacio se encuentra el mar Muerto, que este ya es como la estructura del mapa completo. Y aquí se encuentra Betel. Este es otro mapa, aquí abajo, donde estaba el rey Saúl en Migmas. Entonces, todos los eventos podemos verlos que se están desarrollando en este sector de Israel. Muy bien, entonces seguimos con el versículo 3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó. ¿Qué se decía? Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos.
Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Listo. Entonces, aquí vemos a un Jonatán, ¿sí? Que aparece en en este momento, mostrándose como el hijo del rey Saúl, ¿sí? Como un líder militar, o sea, ya tenía edad suficiente para liderar un ejército. Era guerrero, valiente, porque se atrevió ¿a qué? A iniciar un conflicto con sus enemigos los filisteos. Este joven, este hombre, comandaba 1000 hombres del ejército de Israel. Tenía la facultad o la capacidad de hacerlo. Su padre se lo había dado porque debe ser que tenía las cualidades necesarias y mostraba que era valeroso, excelente hombre de guerra. Y por lo que vemos en las escrituras, se dice de él, según los comentarios, que en su temperamento es considerado afable, agradable, quiere decir afable, dulce, y tenía un como temperamento suave, era suave en la conversación y en el trato con las demás personas. Pues aparte que era un hombre de guerra, valeroso y fuerte, también él demuestra que tenía una forma de gobernar muy especial. Y él inicia un conflicto con sus enemigos los filisteos, se cansó ya, no más. Israel venía disfrutando de una paz momentánea, ¿sí? Con su enemigo los filisteos, porque Israel estaba siendo un pueblo sometido. Sometido lo decimos porque por las palabras que después vemos más adelante, que ahorita vamos a trabajar. Y Jonatán, ¿sí? Envió un mensaje claro a sus enemigos, los filisteos. ¿Cuál fue el mensaje que les mandó? Que ellos ya no iban a estar más subyugados a ellos, sometidos a ellos. Si miramos en el versículo 3 dice, Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Una parte de los filisteos estaban en el collado. ¿Qué quiere decir collado? Estaban en una parte que era alto, ¿sí? Era un monte, una montaña, un lugar muy alto, ¿sí? Tenía una elevación, estaban en un cerro. Y las características de Gabá, que era el lugar donde se encontraba Jonatán, ¿sí? Estuve buscándolas y esas características de Gabá dice que está ubicada en el camino de Jerusalén a Ramá y era una colina importante, imponente en el territorio. También era el hogar del rey Saúl. Y allí pues estaba una parte del ejército del rey. El rey Saúl, por su parte, ¿sí? Entonces hubo el ataque a los filisteos y el rey Saúl hace tocar la trompeta. Y al hacer tocar la trompeta, pues eso quería hacer un llamado a todas las tropas del pueblo para que se prepararan para lo que venía, ¿sí? Para la batalla. Porque el rey Saúl sabía, todo rey sabía, que al atacar a sus enemigos, pues ellos iban a responder y esos enemigos iban a tomar represalias por lo que los israelitas estaban haciendo. El versículo 4, si no estoy mal, dice que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Ya Israel se hizo abominable. Ya Israel tenía que esperar que su enemigo le atacara. Ahora yo quiero que vayamos un poquito y pensemos nosotras. ¿Qué vamos a pensar? Vamos a pensar en nuestra realidad espiritual. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra realidad espiritual? Voy a quitar un poquitico aquí la imagen de la cámara y miremos esta imagen que se encuentra acá. ¿Cuál es la lucha que tenemos? ¿Cuál es? Voy a quitar un momentico aquí para que podamos mirar la diapositiva. Tenemos una imagen de las luchas que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene. ¿Cuáles son las luchas que nosotros tenemos? Tenemos luchas con el mundo,
tenemos luchas con la carne, tenemos luchas con nuestro enemigo el diablo, ¿cierto? Tengo unos versículos por aquí escritos, que no sé si esto se pueda quitar. Sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino con grandes ejércitos del enemigo, huestes espirituales de maldad que nos están atacando constantemente, que nos atacan. Y que esas huestes, ese enemigo, el diablo, que anda alrededor buscando a quién devorar, conoce las debilidades que cada una de nosotras tiene. Me gustaría que miráramos las otras imágenes que aparecen ahí. ¿Será que yo tengo sed por el poder, sed por mostrarme ante los demás? Nuestro enemigo la sabe. ¿Será que tengo dificultades para someterme? ¿Sí? O me gusta mucho hablar del prójimo, me gusta mucho el chisme, me gusta mucho meter cizaña. ¿Será que yo soy de las personas que tengo sed por el dinero, por las propiedades, por la ropa, por mis atuendos, por mis zapatos? Quiero tener mucha riqueza. El enemigo sabe esas debilidades que tenemos. ¿O será que mis debilidades son más bien que pongo a los demás, a mis amigos, a los paseos, a mi familia, a todo por encima de Dios? Ah, que llega un domingo, me invitaron a un paseo, reunión, paseo, pues el paseo. Trabajé toda la semana, llego sábado también trabajando, llega el domingo, mejor yo me voy a pasear. Y entonces eso no es algo que se hace una vez en el año, sino que es algo que se hace la mayoría de domingos y dejamos al Señor de lado. El enemigo conoce, sabe las luchas que tenemos, ¿sí? Sabe las luchas que tenemos. Somos seres humanos, tenemos luchas. Es nuestra realidad espiritual. Son nuestros enemigos los que nos quieren atacar y nos atacan por esas cosas que sabe que tenemos debilidad. Pero ¿cuál debe ser nuestra mirada? La patria celestial, ¿sí? Aquí estamos rodeados de muchas cosas y todo lo que nos encanta, eso es lo que más nos va a perseguir. Pero ¿saben? El tercer versículo que tengo aquí, en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas cosas que nos producen gozo momentáneo, nuestro enemigo, el diablo, las utiliza para entristecernos, para amargarnos, para hacernos sentir culpables después, porque caímos en las garras del enemigo. Y entonces muchas veces, paso otra vez por aquí la imagen, mantenemos adormecidas, subyugadas, en ocio, con una somnolencia espiritual, ¿sí? Y seguimos lo que se presenta, lo que el enemigo nos pone delante, y entonces nos pasa como al pueblo de Israel. Mientras estemos en paz con esas tentaciones, por así decirlo, con esas debilidades, con esas luchas en mi carne, ¿sí? Entonces el enemigo va a estar en paz con nosotras, ¿sí? Estaremos en un leve tratado de paz con el enemigo y entonces nos va a tener adormecidas. Pero tan pronto nosotras mostremos el valor y el coraje y la valentía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, entonces cuando ya cojamos ese coraje, entonces ¿qué va a pasar? Seremos consideradas abominables y vamos a entrar en una batalla constante con el enemigo y nos va a atacar más, ¿sí? Porque el diablo muchas veces ataca a las personas que desean buscar de Dios, que desean seguir a Dios, los que están en su carnalidad,
Sí, pero no tan fuerte, no con tanta batalla. Pero cuando estamos en esa lucha por seguir y servir al Señor, entonces vienen esos ataques constantes. Y me gustaría que fueran todas en este momento y buscaran Santiago 4:7. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El Señor quiere que resistamos y que estemos velando. ¿Por qué? Debemos resistir. Miremos aquí las imágenes que están en la parte de abajo. Entonces, debemos resistir al diablo en nuestra relación de pareja, las que estamos casadas. Resistir al diablo en nuestra relación familiar. Las chicas que aún de pronto no están casadas, sino que están todavía en su hogar, ¿sí? Con sus padres. Siempre van a haber ataques para dañar la buena armonía, la buena relación. Cuando estamos en un trabajo en equipo en la iglesia, con las hermanas o los hermanos, o siempre va a querer venir a meter ahí discordia, pelea. Si tengo dificultades con mi viejo hombre, en cierta manera, no va a buscar alimentarlo, porque el diablo sabe el tema de mi deseo de pronto por el licor, los vicios, el dinero. Ahora, cuando de pronto en mi trabajo tengo dificultades con mis jefes y eso me quita la paz en cierta manera, debo resistir al diablo, resistirlo. En mis finanzas, con las dificultades que tengo en mis finanzas, resistir al diablo. Pero lo primero que aparece en el versículo de Santiago 4:7, que es, someteos pues a Dios. Nos debemos someter a la voluntad del Señor. A veces es difícil, ¿sí? Cada una tenemos nuestras luchas y es difícil someternos a la voluntad del Señor, porque a veces no entendemos, pero porque dice también la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. A veces el Señor nos lleva por un lado y nosotros queríamos irnos por el otro, pero resulta que si nos sometemos, resistimos al diablo, ¿y qué pasa? Sale huyendo, sale huyendo. Esa es nuestra realidad espiritual, no estamos muy lejos de parecernos a este suceso de 1 Samuel 3. Continuamos. Y no quiso continuar. Ahora sí. Continuamos con el versículo 5. Aquí vamos a leer 1 Samuel 13, del 5 al 7. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betaben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Aquí el panorama cambia un poco, ¿sí? Iniciando en el versículo 4, entonces dice, y se juntó el pueblo, al finalizar el versículo 4, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal, ¿sí? Aquí ya dice que todo el pueblo iba temblando. Todo el pueblo iba tras él temblando. Bueno, aquí ¿cómo sería esa escena? Los filisteos responden al ataque, ¿cierto? Y entonces no se arman con cualquier cosita. ¿Qué hacen? El enemigo sobrepasa al pueblo.
Aparecieron con 30.000 carros, con 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena del mar. O sea, se armó con tremendo ejército los filisteos. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Podemos ver el contraste. ¿Se llenaron de qué? De pánico, de miedo. Salieron, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas, en cisternas. El pueblo salió huyendo. El pueblo estaba temblando. Otros incluso se fueron hacia el otro lado del río Jordán. Aquí tengo el mapita. Si ven esta línea azul, es azul, ese es el río Jordán. Entonces ellos estaban por aquí en este sector. Y se pasaron el río para la tierra de Gad y de Galaad. Entonces el miedo los acobardó impresionantemente. El pueblo pidió, ¿sí? Venía de pedir rey a Dios, porque ellos confiaban carnalmente que la figura de un rey en carne y hueso les resolvería todos los conflictos con los enemigos que tenían, porque pensaban que debían tener su rey para salvarlos y defenderlos de todo eso, ¿sí? Pero aquí vemos a un pueblo que iba temblando tras su rey. No se arrodillaron en su momento a suplicarle a Dios, a nuestro Dios, que pudiera ayudarles ante esta situación. Se armaron de valor, emprendieron un ataque, pero ya parte del ejército, porque en este lado del versículo nos está hablando de lo que estaba viviendo en cierta manera Saúl. En este momento no nos están contando qué está pasando con los 1.000 hombres que tenía Jonatán. Continuemos un poquitico y analicemos nuestra realidad, ¿sí? Nosotras, detrás de quién vamos atemorizadas. Porque nos llegan dificultades. A todos nos llegan dificultades. Todas tenemos nuestras propias luchas. Todos tenemos nuestras propias situaciones que nos hacen llenar de temor. Igual aquí, en este espacio, también quiero que tampoco entremos a acusar al rey, ¿sí? Miremos la esencia. Nosotros somos 3.000 más el pueblo, ¿sí? Esta gente tiene numeroso pueblo como la arena del mar. Y aparte de eso tiene una cantidad de gente que están listas para la batalla. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Será que tenemos en nuestro corazón unos 7 sentimientos que tengo aquí, a los que les llaman los pecados capitales, pero son muy poquitos para todos los sentimientos que tiene el ser humano y con los que salen? Entonces tengo acá un sentimiento, el sentimiento de la lujuria. Es el deseo desordenado por el placer sexual. La gula. ¿Cuáles son los que están desordenadamente amando la comida y la bebida y comiéndolo así? La soberbia, el amor propio, indebido que busca la atención, la pereza, falta de esfuerzo físico o espiritual, sentimientos de ira, sentimientos de enojo suscitado por un daño real o aparente, la avaricia, el deseo desordenado de bienes materiales, sentimientos de envidia, tristeza por la buena fortuna de alguien más, alguien que no es esa persona, alguien que no soy yo. ¿Detrás de quién vamos nosotras atemorizadas? Y todas tenemos temores. Y no es que tener temor sea malo. Miremos unos versículos que tengo por aquí. Miremos el versículo de Romanos 8, 37 y 38. Vamos a leer.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada de las cosas que puedan ocurrir en este mundo podrán separarnos del amor de Dios. Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce mi corazón. Dios sabe qué hay dentro de él. Dios sabe qué es lo que piensa mi corazón. Y saben que del corazón es donde salen los malos pensamientos, ¿cierto? ¿Qué piensa mi corazón? ¿Cómo actúa mi corazón? ¿Qué es lo primero que yo hago cuando estoy llena de pánico, de miedo? Que sucede una situación de salud, ¿en qué pienso? Sucede una situación económica, ¿en qué pienso? Sucede una situación en el hogar con los hijos, ¿qué es lo que pienso? ¿Será que Dios está como primer lugar en esa situación que está pasando? Muchas veces no nos pasa así. Muchas veces nos dejamos llevar por el sentimiento, nos dejamos llevar por la situación, nos dejamos llevar por eso. Y no buscamos de Dios, y no imploramos a Dios, y no ponemos a Dios como primer lugar en ese momento en nuestra vida y en todo momento. Hay otro versículo en el Salmo 27:3, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esos momentos de miedo y de pánico que estaban viviendo el pueblo de Israel en este momento, junto con su rey, que era como dirigente máximo, nos pasa a nosotras, sin necesidad de tener armas físicas, ni tampoco tener aquí unos filisteos, pero sí podemos decir como el salmista, no temerá mi corazón, yo estaré confiada. A veces es difícil, pero no es imposible. Pensando un poco en la reacción de temor, ¿cierto? Encontraba este versículo de primera de Juan 4:18. Me gustó la versión de Nueva Traducción Viviente. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. No podemos pensar en que si nos pasan situaciones es porque estamos en pecado. Y si estamos en pecado, porque tenemos temor. Porque cuando pasa algo, por lo menos ahora pensaba un poco o pienso en mi hija pequeñita. Ella sabe qué cosas puede y qué no puede hacer. Ella sabe que si coge un lapicero o si coge algún objeto pequeñito, ella no debe hacerlo, ¿sí? Pero ella a veces va y agarra alguna cosita. Supongamos, un pedazo de plastilina y va y se oculta debajo de la mesa. Y lo primero que hace es cuando está en lo oculto, se mete a la boca para comer y se oculta de nosotros. Cuando ella está haciendo algo que sabe que no está bien, se oculta de nosotros. Siempre busca esconderse. ¿Por qué? Porque le da miedo. ¿Por qué? Porque el miedo ella sabe que va a haber un castigo por eso. Entonces, muchas veces tenemos temor por temor al castigo que pueda haber, ¿cierto? Pero también puede ser que si yo tengo miedo y no estoy temiendo el castigo, es porque yo plenamente no he experimentado el perfecto amor de Dios. Si yo fui perdonada por Cristo, ya no tengo que estar pensando en el pasado. Ya Cristo perdonó mi pecado. Cosa diferente es que tenga yo pecados que están ocultos y que este temor está viniendo detrás
atemorizándome, quitándome la paz, porque tengo un pecado que hace que la comunión con Dios quede en una brecha muy grande. Tenemos que analizar muy bien ese temor. ¿Qué lo produce? ¿Cómo viene? ¿De qué forma? Cuando perdemos comunión con Dios, estamos en grave riesgo. Quedamos a la deriva espiritual, emocional, lo cual nos llevará a tomar decisiones bajo presión, basadas en nuestros sentimientos y no en la voluntad de Dios para nosotras. Y a veces sí, tomamos decisiones bajo presión, decisiones importantes para nuestra vida, importantes para nuestro hogar, importantes para nuestra familia, importantes para la asamblea, importantes. Pero ¿qué pasa? Debemos estar en plena comunión con el Señor para que el Señor sea el que nos dirija a tomar sabias decisiones y no nos pase como le ocurrió a el rey Saúl. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Estaba en una situación compleja, ¿sí? Miremos el versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. A ver, ¿tomó una buena o una mala decisión? Mis hermanitas, piensen por un momento. A ver, estamos en una situación compleja, el rey está en una situación compleja. Empieza con una cantidad de hombres, ¿sí? Tenía 2,000 hombres y su hijo 1,000. Dice, y aparte de eso estaba el pueblo de Dios. Y dice aquí en el versículo 8, el pueblo se le desertaba, el pueblo empezó a irse, a marcharse, por las razones que vimos. Los unos se fueron para cuevas, los otros se fueron para peñascos, rojas, cisternas, los otros cruzaron el mar y se fueron para otro lugar, el río Jordán. ¿Qué pasó? El rey dice, no, la gente se me va. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer? Se me están yendo. ¿Cómo puedo retenerlos? ¿De qué manera puedo hacerlo? Empezó con una inestabilidad emocional, una ansiedad y empezó a decir, no, yo tengo que complacer al pueblo, tengo que de alguna manera hacer que ellos vean que yo estoy haciendo algo, Samuel no llega, ya pasaron los 7 días, no, yo tengo que hacer algo, yo no puedo quedarme aquí esperando al profeta y si no llega el profeta y si nunca aparece el profeta, ¿yo qué voy a hacer? La gente se me sigue yendo, a lo último voy a terminar yo solo, ¿qué vamos a hacer? Se desesperó, la ansiedad lo desesperó y parece que Saúl lo que hizo en el versículo 9 parece como que algo correcto, como muy espiritual, o sea, lo que Saúl hizo se ve como muy espiritual. Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Hasta ahí se ve como tan espiritual el rey, ¿no? Pero resulta que el rey, nuestro rey, el rey de la historia, él simplemente, Saúl era un rey, no un sacerdote. Y solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Entonces ahí Saúl de primerazo desobedeció el mandamiento de Dios por tratar de complacer al pueblo, por tratar de que el pueblo viera que estaba haciendo algo por acelerarse, porque estaba lleno de pánico, de miedo. ¿Y cuántas veces no nos aceleramos nosotras? ¿Cierto? ¿Cuántas veces no nos aceleramos a tomar decisiones? Y a veces bobas decisiones, pero que traen consecuencias
catastróficas. Y si fuera que lo afectaran a uno, pero afectan a toda una familia, a toda una asamblea. Versículo 10. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Tal vez Samuel vio la llamarada, la ahumada, no sé, qué pudo haber visto. Igual también era profeta. Le preguntó, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. ¿Empezó a qué? A dar puras peros y peros y peros, hasta echándole la culpa al profeta porque le dijo que como él no llegaba dentro del plazo, por dicho ahí disimuladamente le estaba hasta llamando la atención al profeta por no llegar a tiempo. Y aparte de todo eso, se esforzó y ofreció el holocausto. Pero es que desde primerazo él ya sabía que él había desobedecido. Lo triste es que el rey Saúl no reconoció su error. O sea, no lo reconoció. Dio puros peros y peros y peros. Pero no reconoce su pecado. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Una palabra fuerte, una palabra firme, una palabra dura, porque la ansiedad llevó a Saúl a hacer lo prohibido, lo que no se debe hacer. En los últimos momentos de espera, los últimos momentos de espera son los más difíciles. Y en este momento, no sé si hayan solteras aquí escuchando, pero sí les pido encarecidamente, muchachas, no se dejen acelerar, no se dejen llevar por la ansiedad. Todas anhelamos casarnos. Yo lo anhelé por muchos años. Incluso pensaba que mi mamita estaba orando para que no me casara. Y un día le pregunté a mi mamá, ¿cómo se le ocurre, mamita? Pero me dijo una palabra muy bonita. Yo prefiero que usted viva 2 años feliz, dichosa, y no 20 años de amargura. Y es verdad, muchachas. Estos últimos años de espera son difíciles, y más cuando se pasan de los 25, 30, 40, no sé cuántos. Se agarra al primero que aparezca o se le pone cuidado al primero que viene y habla, el del trabajo, el de la universidad, el vecino, en fin, y se toman las peores decisiones del mundo de casarse con el primero que ni siquiera ama a Dios, que ni siquiera cristiano es. Algunos hasta se hacen ver como cristianos, pero después cambian todo porque realmente el Señor no es el rey de su corazón. Pilas con esa ansiedad, pilas con esos momentos. Y pues para nosotros, todos, ¿sí? Esos últimos momentos de espera son los más difíciles y son los que el diablo utiliza para hacernos acelerar. Versículo 15, está acá escrito, pero lo van a leer en su Biblia porque voy a pasar la diapositiva. En el versículo 15 dice, levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, ¿sí? Entonces, Gilgal está por aquí ubicada y se fue para Gabá, ¿sí? No es tan largo el trayecto, apenas son 16 kilómetros, pero Gabá pues estaba es el mismo mapa, pero allí se ve la ubicación más propia de Gabá, se fue.
El profeta dijo, no, yo no me voy a quedar aquí. Listo, nos vamos para el versículo, parte del versículo 15. Y Saúl, quitémoslo, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín. Se habían estado moviendo bastante, porque recuerdan que iniciando el capítulo, Saúl estaba en Micmas, ¿sí? Y en el monte de Betel. Ahora ya está Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín. Ya llegaron donde estaba Jonatán. Y ahí no mencionan que Jonatán tenía más gente, ¿sí? Es decir, que habían 600 hombres de 3000, sin contar con el pueblo. Estamos hablando de hombres de guerra. Entonces, muchísimos se desertaron. Y lo más triste es que Saúl ya sabía que no estaba bajo la voluntad de Dios porque había desobedecido, había ofrecido un sacrificio que no le correspondía a él hacer. Había hecho pecado. Pero lo más triste aún, es que Saúl actuó con desconfianza, con desobediencia a Dios, pero ni siquiera había un arrepentimiento, no se menciona. Había una ausencia de arrepentimiento de parte de él, no lo había. Eso es triste. Tenemos que aprender a humillarnos. La embarramos, nos humillamos. Saúl, pues, versículo 16, y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron, mejor dicho, ya los habían sacado de Micmas y habían terminado ya en Gabá. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra, hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Es decir, que los filisteos emprenden la ofensiva. Aquí le llamamos Operación Invadir. Este ejército tenía gran superioridad, que podían darse ese lujo de hacer ¿qué? De merodear por diferentes regiones. Entonces me puse a buscar, ellos mencionan ahí a Ofra, a Bet-Orón y a un valle, ¿sí? Ya no estaban en el monte, porque ¿dónde estaban? Ellos estaban en un collado, ¿recuerda? Estaban en una altura, en una elevación, en un cerro. Ya ahorita se abren en escuadrones y uno de esos escuadrones se va hacia el desierto. Si ustedes miran, los filisteos siguen en ese círculo grande rojo, pero también hay otro escuadrón que va a dar por allá esa punta, abajo, por allá, donde se encuentra el Mar Muerto al final, por allá ya quedaba el desierto, esa región de Seboim, hacia el desierto. Por acá estuve buscando el mapa y más o menos es esa ubicación que les estoy regalando en el mapa general. Siguen por ahí esos 3 escuadrones. Mejor dicho, iban con toda este pueblo a atacar. Vamos a continuar. ¿Qué pasó? Dios permitió esto para probar la fe de Saúl, ¿sí? No solo la de Saúl, también la del pueblo de Dios. Aunque Saúl, por el hecho de ser líder, ¿sí? Tiene como la vista, o tenemos la vista más en él, ¿sí? Saúl creería que Dios era lo suficientemente grande como para librarlos de tantos con tan pocos. Bonito hubiera sido, ¿cierto? Pero él se aceleró y se desesperó. Y eso no lo dejó ver más allá del poder de Dios, de lo que había demostrado, de lo que había hecho cuando el Espíritu de Dios vino y descendió sobre él, y todo lo que Saúl hizo y todas sus cualidades hermosas que vimos en el capítulo 10. Pero aquí el temor, el acelere,
la paranoia y todo lo rodeó y él se dejó rodear y seguía ahí como que no viendo una salida de buscar realmente el rostro de Dios. Probablemente el sacrificio acelerado que él hizo, ¿sí? Fue por la pérdida de tantos hombres que estaba teniendo. Pero esto mostró verdaderamente lo que el corazón de Saúl sentía. De pronto él se alejó de Dios, se alejó de la comunión con Dios, de la oración, de la dependencia. Quizá empezó, se creció, no sabemos tantas cosas que pudo haber pasado porque somos seres humanos y de pronto nos confrontamos y pensamos cuando estamos alejados de Dios tantas cosas horribles que pueden salir. Lo más triste es esa ausencia de arrepentimiento del rey. Hay otra parte interesante aquí y vamos a leer el versículo 19, que dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los herreros no hagan espada o lanza. Cuando el rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén, él se llevó a los herreros para Babilonia. Pueden comprobar esto en Segunda de Reyes 24:16. Pueden ir allá y hay parte de la historia. Creo que se me va a descartar este equipo. ¿Qué pasó? Los herreros eran artesanos muy apreciados, sobre todo porque producían las armas que usaban. Espérame un momentico, hermanitas, voy a poner a cargar porque no se me apaga esto. Los herreros eran artesanos muy apreciados, sobre todo porque producían las armas que usaban todos los ejércitos. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Trabajaban el hierro y no había. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. También, aparte de que se habían llevado los herreros cautivos a Babilonia, los filisteos sometidos que tenían a los israelitas no permitían que hubieran herreros, para que los hebreos no hicieran espada y lanza, para que estuvieran sometidos. Era una estrategia de guerra de los filisteos en contra del pueblo de Dios y habían estado sometidos y no se habían dado cuenta de eso. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Y me imagino, porque el 21 dice, y el precio era un pin por la reja de arado y por los asadones, y la tercera parte de su ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. ¿Qué pasa? Tras de que el pueblo de Israel estaba sometido, tenía que ir hasta donde los filisteos a que les afilaran. Y ellos pagaban. Y me imagino que no sé, los filisteos no debían haberles afilado sus implementos de trabajo, porque eran implementos para ellos trabajar el campo, para ellos poder subsistir, no se los afilaban bien. Entonces aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, porque ellos eran la familia real y solo la familia real podía estar adecuadamente equipada con las armas. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Es decir, que el resto del pueblo de Israel peleaba con lo que pudiera. Y aparte de eso, que si de pronto no les afilaban bien sus asadones, sus hachas y todo lo demás, esos también eran armas que podía utilizar el pueblo de Israel para la pelea. Pero si no les sacaban buen filo, pues no tenían buenas armas. Eran muy escasas las armas de hierro que había en el pueblo de Israel. Solamente el rey y su hijo, el príncipe, Jonatán, tenían. La única manera en que los israelitas podían ganar esa batalla era confiando en Dios para todo. Entonces estuve por ahí mirando y en Primera de Crónicas
se encuentra una parte de la historia, Primera de Crónicas 12, de el ejército de David, cuando le empezó a llegar. Y bonito, versículo 2, dice, estaban armados de arcos y usaban de armas de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Se ve que tenían el versículo 8. También los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas de las montañas. El versículo 24. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800, listos para la guerra. David estaba dotado o equipado de buenas herramientas, buenas armas para la batalla. Esto está en Primera de Crónicas, es mucho más adelante. Aquí los filisteos habían sometido tanto al pueblo que los habían dejado desarmados, sin ellos poseer herreros. Y quiero dar como una pequeña reflexión ya para terminar. Las nuevas tecnologías podrían ser una de las armas que utiliza nuestro enemigo para conquistar a las nuevas generaciones. Entonces, nosotras, Dios también desea herreras, desea mujeres dispuestas a aprender el oficio de herreras. ¿Qué será eso? Afilaban las armas, las afilaban. ¿Cuál es nuestra arma? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros podemos ayudar a afilar la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros cristianos recién convertidos, ¿sí? Porque lamentablemente la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial, que es por donde el enemigo está atacando ahorita, tienen cantidad extraordinaria de información. Y este es un medio masivo de comunicación de muy fácil acceso. Ahorita es un peligro para los niños. Y no solamente por toda la información que hay, sino porque también hay contenido muy dañino, como la pornografía, la identidad de género y una innumerable gama de violencia en esos dibujos animados, mejor dicho, en variadas formas de presentación. Nosotras podemos ser herreras, pero para ser herreras tenemos que conocer la palabra del Señor, estudiarlas, estar dispuestas a servirle al Señor, aprendiendo, memorizando. Las felicito, mis hermanas, por estos espacios que nos dan para aprender la palabra del Señor, para ponernos a prueba, para hacernos despertar y proponernos ayudar a afilar ese conocimiento de la palabra del Señor en nuestros niños jóvenes, en las personas que puedan. Estos días me escuché, bueno, eso fue finalizando enero, yo escucho a Viva Nuestros Corazones, y hubo algo que salió que me impactó muchísimo porque yo nunca había escuchado de eso. Voy a leer textualmente las palabras de una hermana llamada Alisa Childers, de Aviva Nuestros Corazones, más o menos por el enero 25, para las que quieran escuchar. Es un estudio de 3 días. Dice, en nuestros días la guerra ha cambiado. Básicamente la batalla es en el campo ideológico, es decir, en la mente de cada persona. Y el enemigo del pueblo de Dios intenta con todas sus fuerzas atacar nuestra mente con información dañina y falsa. ¿Con qué armas vamos a combatir las suyas? La deconstrucción es ahorita un movimiento, lo que es deconstrucción y cristianismo progresivo. Voy a leer. La deconstrucción es el proceso que están experimentando muchas personas que crecieron en la iglesia. Deconstrucción crea esta cultura de agnosticismo y duda. Es el proceso de analizar y desarmar sistemáticamente tus creencias. A menudo eso ha ido acompañado de descartar la autoridad de la Biblia, moviéndose hacia el tipo de autoridad más de conciencia personal. Quieren que nuestros jóvenes deconstruyan su pensamiento de los principios bíblicos que ahorita estamos teniendo. Esta hermanita se empezó a reunir en una iglesia de sana doctrina
donde el pastor llamó a un grupo de personas para que lo acompañaran a un estudio como más profundo, para que sirvieran en la iglesia, y resulta que este pastor tenía la intención de deconstruir ese proceso y ponerles duda en cuanto a la autoridad de las escrituras y la credibilidad. A veces las personas se deconstruyen, esas son palabras de la hermanita Alicia Childers. A veces las personas se deconstruyen para convertirse al humanismo secular, al ateísmo, al agnosticismo o algún tipo de espiritualidad más amplia. Pero muchos terminan en lo que se llama cristianismo progresivo. Y esta palabra pareciera como que, uy, cómo avanzan los cristianos, pero no, el cual es realmente un movimiento de personas que crece y sale de la iglesia evangélica y que básicamente rechaza las doctrinas históricas fundamentales de la fe cristiana, pero conserva el título de cristiano. Este movimiento se caracteriza por el rechazo de la Biblia como la palabra de Dios y autoridad final, el rechazo de temas como el sacrificio expiatorio de Jesús, hasta del infierno, ¿sí? Quieren poner las escrituras al tamaño de las necesidades que tiene la persona, pero es totalmente falso, no tiene salvación. O sea, son cosas que nuestros jóvenes están viendo, que tienen luchas con una y otra cosa y entonces buscan la manera, los malintencionados de construirles sus pensamientos y meterlos en movimientos que no va a llevarlos a la salvación. Y todo esto es a través de la tecnología, que puede ser una de las armas que está utilizando nuestro enemigo. Seamos herreras, mis hermanas, seamos herreras. El pueblo de Israel estaba sin herreros. ¿El pueblo de Dios estará sin herreros? Que el Señor me las bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a dejar de compartir. Gracias, mis hermanas. Final, hermanitas, perdónenme que pase 8 minutos. Tranquila, Vivi.